de continuar con los desarrollos sectoriales, yo soy la doctora, profesora Cari Torres, profesora investigadora de la Universidad de La Habana desde 1982, que en 1997 me jubilo por enfermedad cardíaca, cuyo factor desencadenante fue la persecución, el acoso político y laboral desarrollado desde el Centro de Estudios sobre el Desarrollo por casi todo el personal docente y dirigido por la doctora profesora Elena Díaz como directora del centro, la doctora profesora Beatriz Díaz, doctora en Ciencias Psicológicas y secretaria general del partido, y también participó el doctor profesor Bel Lara, desde una de las secretarías del núcleo del partido, el doctor profesor Eugenio Espinosa, quien difamó y trató de decir que mi trabajo no era bueno, el trabajo que había hecho en Ámsterdam y que había criticado a la revolución y todo un rollo, así un rollo, solamente porque era un trabajo brillante y que ellos no comprendían. Ellos no estaban en la capacidad ni tenían la calificación para evaluar mi trabajo. Ya yo me había ido por encima de ellos al llegar del doctorado. Y yo he hecho un trabajo en Holanda que pronosticó la crisis de Cuba. Este trabajo editado en Cuba cuando se ganó en el concurso Dios Nuevo en su segunda edición, pero en la primera edición fue citado y pedían prestar atención el doctor, cuando eso era licenciado, no sé si es doctor, Aurelio Alonso, entonces en el CEA, hoy en Casa de las Américas. En su primera edición ellos ganaron en un ensayo conjunto, estaba Julio Carranza y Pedro Monreal, en un mismo libro, con dos ensayos formando un libro. Y ambos ensayos me citaban este trabajo y llamaban la atención de la academia sobre las conclusiones y el estudio. Solamente hubo limitados y contadísimos honorables intelectuales cubanos que prestaron atención al libro, pero que lo hicieron con respeto, a pesar que lo hicieron con cautela, porque ellos mismos no veían que pudiese ser tan catastrófica la situación que yo avisoraba para la economía cubana y para la sociedad cubana. Es un trabajo sobre el estudio del mercado azucarero que yo realicé en la Universidad de Ámsterdam a proposición del doctor Gerd June, por una intervención que yo tuve en el Instituto de Biotecnología, en los salones del Instituto de Biotecnología de La Habana. Organizamos una conferencia a la Universidad de La Habana, que llevó el doctor June, un eminentísimo alemán que trabaja diversos temas, pero era el que en ese momento había trabajado más el problema de la inserción del tercer mundo ante las nuevas tecnologías, y específicamente la biotecnología, desde las ciencias sociales. A partir de ese momento, aunque en 1998 Elena Díaz me pidió que cuando yo regresase del doctorado me fuese de la Universidad de La Habana, y yo le dije que no, que ella me tendría que reprimir porque yo no me iba de la Universidad de La Habana. Elena me pidió que me fuera y podíamos seguir siendo amigas. ¿Cuál era la base? Que pensábamos que había como una línea divergente en las formas de pensar del grupo, que había un grupo formado, un grupo del cual nosotros desconocíamos y otras personas del centro no sabían que existía tal grupo. Entonces, de ese grupo nuevo del centro se separaban cuatro de los fundadores del centro.
y poco a poco Elena Díaz y su hermana fueron sacando a las personas del centro, como he explicado en la segunda entrevista de lo de La Habana. Hoy yo quiero hablar de esto, ¿por qué? Porque desde 1992 ha habido una constante en el entorpecimiento de mi trabajo, en el entorpecimiento de cada actividad científica e internacional en que yo he participado. Es memorable como no se me permitió viajar a la SA 95, al Congreso de la Latin American Association, que se celebró en el Sheraton de Washington, y a la conferencia post-LASA, simple y sencillamente porque Elena decía que nunca se sabía lo que yo iba a decir. Simple y sencillamente yo decía lo que sucedía en la sociedad cubana, lo que daban los estudios de la sociedad cubana. Fue Elena Díaz la persona que me dio la oportunidad de retractarme cuando me citó para la reunión del rector. Yo no tenía de qué retractarme porque yo hice un estudio científico, el cual de forma fehaciente a los 2 años y medio de concluido daba muestra a la sociedad cubana que todo lo que yo había visorado era completamente cierto, que como dijo la doctora Marta Núñez de Moscú, que tampoco estaba de acuerdo con las conclusiones. Yo estaba a los 2 años. Marta escribió y dijo, parece que Cari estaba mirando, no sé cómo lo puedo hacer, parece que estaba mirando por una bola de cristal, en carta a la doctora profesora Niurka Pérez. Nosotros, como resultado de esa represión, yo caigo en una crisis. En primer lugar, me tengo que volcar a la religión para sentirme protegida. Y entonces, bueno, pues yo caigo en unos estados que son bastante serios, en el sentido de que yo me provengo del ateísmo y no comprendía los estados espirituales. A través de una oración profunda yo caía en estado de gracia y yo no comprendía qué cosas eran los estados de gracia. Entonces, y además fui mal diagnosticada y estaba en estado de gracia, cosas que ya yo controlo, ya yo conozco perfectamente. Por otra parte, quería decirle que de acuerdo a esa represión, donde no fui sancionada, porque Elena Díaz me dijo, yo no puedo decir que lo dijo el rector, entonces doctor profesor Armando Pérez. Elena dijo, dice el rector que la machaquen ahí hasta que se tenga que ir de la universidad, o el hecho yo venir de evaluaciones excepcionalmente positivas, que va a evaluarme mal 2 o 3 años, y entonces ya tenía que salir de la universidad. Pero yo estuve 1 año completo en el edificio Barona, Centro de Estudios sobre el Desarrollo, que hoy se hace llamar Flaxo. Estuve yo 1 año completo sin trabajar, sentándome, llegando, primero pasaba por la iglesia a buscar paz, y luego me sentaba y ahí se me tiraban las puertas. Ningún profesor, excepto Marina Mayole y Tavares, el doctor, profesor, embajador José Antonio Tavares del Real y la entonces licenciada Marina Mayole, eran las únicas profesoras que me dirían la palabra, a no ser que Elena me hablase por algo con relación a la represión, y entonces los otros en ese momento hablaban conmigo. Esto llevó a que yo pues me desestabilicé laboralmente, me desestabilicé emocionalmente, me desestabilicé espiritualmente. Solamente el espíritu que me envolvía y que me guiaba y que hablaba por mi boca logró que yo saliese todo eso. Pero además quiero decir que en el marco de toda la represión y de las múltiples reuniones universitarias, jamás dije una palabra incorrecta, jamás adopté una actitud incorrecta, jamás tiré una ventana como Elena Díaz cuando le dije que ya yo no la respetaba, porque si había una persona que respetaba a Elena Díaz en la universidad,
o que ella había encontrado toda su vida, que la respetaba y que le reconocía sus méritos. Esa era la doctora Cari Torres Vila. A mí me ha dolido enormemente de decir los defectos de Elena, porque Elena es una persona que yo quiero muchísimo. Yo a mis amigos los quiero profundamente, aun aquellos que me han dañado. Entonces, a partir de ese momento, por ejemplo, cada vez que sale un proceso de categoría, todas estas cosas, a mí se me van cortando los caminos dentro de la Universidad de La Habana, dentro del claustro, pero aún así, yo participo en la investigación internacional de la MacArthur Foundation, Universidad de La Habana, con temas rurales. Yo agradezco porque Niurka, que estaba también enfrentada a Elena porque se vio obligada a salir del DES por las presiones, pero en el caso de ellas, de Niurka y de Marta, no se tomó el elemento político, y en el caso mío, Elena Díaz y su hermana lo convirtieron en un proceso político. A mí se me reprime en la Universidad de La Habana sin ninguna constancia, a no ser aquella de la carta que tengo del decano, donde dicen que no se me deja hacer proceso de categorización docente, en el año 97. O sea, 5 años después de aquel asunto, todavía volvía a resurgir el asunto y no se me deja, porque yo no era revolucionaria. Yo quiero decirle que en la universidad no hay que ser ni revolucionario, no hay que ser ni comunista, y yo le digo, y le di con el dedo así, sobre el escritorio al decano, que se puso el vicedecano muy nervioso, y el decano me tenía pánico porque ni siquiera se reunió conmigo para decir que no podía hacer proceso de categorización. Entonces era Durán. Pues miren, eso es cuando ya estoy en la Facultad de Economía. Primero me mandaron con Morales Pita. A mí, yo cuando vi en las condiciones que trabajaba el profesor Morales Pita, que tenía muchísima fama porque hacía modelos de desarrollo, que por cierto yo le dije a Morales, mira Morales, a mí no me gustan los modelos, y yo pienso que yo puedo ver más en economía sin modelos que con modelos, porque lo que ustedes no pueden avisorar con sus modelos, yo lo avisoro haciendo un análisis conceptual, aplicando, valorando las variables y viendo cómo yo misma interpreto la situación de las diferentes formas y estudios de escenario y todas estas cosas. Bueno, pues yo le decía que cuando yo voy a ver a Morales, que se consideraba un destacadísimo profesor de la universidad, con premios del ministro, con todo esto, que tenía un equipo de investigación. Morales se le había dado una oficinita como oficina, el BDL ahí, al lado del ascensor donde estaba el BDL en la Facultad de Economía, para repartir las tizas. Cuando yo vi aquello, yo vengo de los centros de estudio, yo vengo de graduada del BIMO, yo vengo de un nivel que no era aceptable trabajar allí. No obstante, Morales me pidió un trabajo y yo se lo hice, aunque no estaba de acuerdo con el trabajo que me pidió Morales, que luego me sirvió. Entonces, Niurka me dijo, la doctora Niurka Pérez, Cari, vente a trabajar con nosotros en la investigación internacional. Habló con Carmen estuvo de acuerdo. Entonces Carmen Diana Díaz, la profesora americana que estuvo con nosotros varios años, pues cuando termina la investigación, justo cuando está terminando la investigación internacional, que ya se termina el libro el día 6 de mayo, él le dice, Winnes y Majibacoa están terminados el 6 de mayo, y yo en el Instituto Cardiovascular de La Habana, mientras esperaba la operación, terminé el municipio de Santo Domingo. El municipio de Santo Domingo, inclusive Niurka Pérez se cuestionó, porque como ella no había participado en la elaboración de la historia del municipio, ella se cuestionó incluirlo en el libro de las historias, que le he enseñado cuando estaba haciendo la exposición del modelo. Pues en ese libro se incluye porque yo no acepto que se excluya, porque incluso ese municipio se paró la historia, la redacción de la historia, porque Niurka no había empezado la otra, y me llamó a mí, a Miriam, para que empezáramos a escribir Winnes, porque ella no se veía cómo empezar, señores, vamos a decir la verdad.
el equipo que estaba conformado para escribir la historia de Santo Domingo no tenía capacidad para escribirla. Estaban Miriam y Barbarita, y estas profesoras son excelentísimas personas, pero no tenían el nivel para escribir la historia. Podían trabajar, podían ser magníficas colaboradoras, pero hasta ahí. Entonces, bueno, yo voy a ayudarla y acabo yo escribiendo la historia con Miriam de brazo derecho. Además, Miriam siempre yo tengo unos análisis muy fuertes. Yo busco todo así, minuciosamente, y Miriam me daba la dosis adecuada. Cuando me decía, ya le echaste limón, no, ya mostraste la herida, no le eches limón. Entonces, yo, por ejemplo, a veces cuando hablo, yo quisiera tener a Miriam al lado, porque Miriam tenía esa medida social de hasta dónde llegar para pasar la censura. Miriam tiene esa medida, yo no. Entonces yo soy una persona emotiva, ecuánime pero emotiva, una persona muy honesta, muy sincera, que digo lo que pienso. Y entonces hay veces en algunos medios se trabaja no con lo que se piensa, sino con lo que conviene, pero yo nunca he sido oportunista. No digo que Miriam lo sea, sino que a lo mejor su experiencia dentro de los núcleos del Partido Comunista, el mismo hecho de tener más edad, el mismo hecho de haber crecido en un barrio que las personas tienen más maldades que en Guanabacoa. Entonces yo siempre estuve en mi casa con mi papá y con mi mamá, y de ahí a Rusia, así al Mimó, a esto, en medios muy sanos. Yo estuve siempre en medios muy sanos. Cuando yo caigo en la Universidad de La Habana, también yo me imaginaba que el medio era sano. Yo pienso que ellas me verían como una niña muy ingenua, porque me querían mucho, pero me verían como algo muy ingenuo. A ellos no les gustaban que yo era prorrusa. Entonces, pero ya, eso eran otros, ellos habían sido reprimidos y le echaban la culpa al embajador ruso y a Raúl Castro, ¿no? Y entonces, que entonces era el segundo secretario del partido. Pero, sinceramente, yo tengo una experiencia maravillosa de Rusia, unos estudios en un lugar excelso. A mí me encanta Moscú. Entonces ellos, una parte muy importante, muy emotiva de mi vida, la que ellos hicieron en el departamento de filosofía, yo la hice en el Enguimó. Entonces, pues ellos, el mismo arraigo que tienen con el departamento de filosofía, yo lo tengo con el Enguimó, por ejemplo. A la edad que ellos entran al departamento, yo estoy en el Enguimó. Entonces, bueno, pues a raíz de esa represión de 1992, a mi regreso de Holanda, aunque ya se había iniciado en el 88, y aunque ya cuando yo regreso de Rusia se me prohíbe hablar de la perestroika, no se me permite participar en el Congreso de Sociólogos de América Latina, sino yo voy colateralmente por ahí, pero como ponente no se me permite. Elena Díaz no me lo permite. Y yo venía de defender un doctorado que me parece que influyó en la creación del Departamento de Geopolítica del Instituto de América Latina, porque cuando yo estaba en el Instituto de América Latina no había Departamento de Geopolítica, pero mi primer capítulo de la tesis es completamente geopolítico. Es un análisis de la geopolítica hacia el tercer mundo, la geopolítica del campo socialista hacia el tercer mundo. Entonces, casualmente, después de que yo paso por el Instituto de América Latina, se crea un departamento de geopolítica en el IAL. Yo pienso que a lo mejor ese primer capítulo, que sí lo escribí yo íntegramente, en ese capítulo lo único que se me revisó fue la redacción en ruso. Yo pienso que puede haber llamado porque estaba escrita de una forma diferente. Elena no me permitió ir. Bueno, pues con lo del ASA fue lo mismo. Elena interfirió, yo tenía todas las aprobaciones y Elena empezó a interferir y a ir al rectorado y a pedir que no se me hagan. Ya yo no trabajaba con ella, solamente ellos no querían que yo fuera. Además, su hermana
la doctora profesora Beatriz Díaz iba con temas similares. Yo he hablado de esto en la entrevista de la Universidad de La Habana, por eso es que yo pido que lean las dos entrevistas de la Universidad de La Habana. Yo creo que ningún profesor de la Universidad de La Habana ha hablado con tanta honestidad y ha exigido más a la Universidad de La Habana que yo creo que en todos los años que lleva la Universidad de Revolución, la Universidad de La Habana. Yo pienso que es imprescindible que todos los profesores de educación superior lean mis dos entrevistas sobre la Universidad de La Habana. Y alguna que subiré en algún momento, o me haré en algún momento, sobre el papel, en la segunda parte del papel de la intelectualidad sobre la investigación científica. Entonces, bueno, pues cuando yo me jubilo el día 31 de octubre de 1997 por enfermedad cardíaca, acabo de ser excluida en 97 del proceso de categorización docente, donde ya se me había aprobado la participación y se me excluye el mismo día que voy a dar yo el examen de filosofía. Paso yo por la Facultad de Filosofía e Historia, veo a la profesora Caridad da Costa, que era quien me iba a tomar el examen con otros profesores, y le digo: Caridad, vengo ahora, que me han mandado, ha ido Héctor Castaño, por primera vez de la Facultad de Economía iba alguien, porque yo estuve ingresada, operada, y a mí ni siquiera a la Facultad de Economía me fueron ni a ver al hospital, al cardiovascular, que era muy cerca de la Facultad de Economía, ni a mi casa. Ningún profesor de la Universidad de La Habana me fue a ver a mi casa. Iban cuando trabajaban conmigo en la historia. Ningún profesor de la Universidad de La Habana, con excepción de Elena Díaz, me llamó después que yo salí del hospital. Y mientras estuve en el cardiovascular, Niurka y Miriam me visitaron cuando yo estaba escribiendo y cuando terminé la operación, cuando salí de la operación. Después, más nunca. Estas personas se pasaban el día en mi casa trabajando, porque fue en mi casa donde se elaboró la mayor parte de las encuestas de trabajadores rurales, fue en mi casa donde se escribió la mayor parte de la historia de Güemes, fue en mi casa y en el cardiovascular donde se escribió la historia de Majibacoa. En mi casa se trabajó la tesis de la alumna Gloria Zaragoza. En mi casa se escribió VPC hacia un modelo de participación y los dos trabajos de mercado agropecuario, fluctuación laboral y todo un conjunto de trabajo del 1994 o 93, 96. Incluso todavía yo salgo del equipo de estudio y desarrollo por enfermedad cardíaca. Pensaba yo que en plena paz con todo el mundo, salgo yo y estoy en mi casa. Y todavía ellos siguen escribiendo usando los materiales escritos por mí. Por eso es que me siguen incluyendo. Todavía hacen 2 libros más de participación rural, de desarrollo rural, algo así. Y hay 2 libros más, los 2 libros siguientes, sin que yo esté en la Universidad de La Habana, todavía se me incluye entre los autores. Ya no en primera línea, pero los trabajos, cuando uno los lee, yo misma siento que está mi pluma, como decía Carmen Llena, se siente tu pluma, ¿no? Entonces, sí se me incluye en las autorías, pero porque se están usando los materiales que yo había escrito, como haciendo refritos, ¿no? En ese periodo, en lo que había refritos se me incluía. Y yo pienso que eso era correcto, porque además se hubiese notado que había cosas que escritas por mí. Se hubiese notado porque yo escribía muy diferente a los demás.